Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte de esta serie de videotutoriales donde vemos un poco de álgebra lineal para el desarrollo de videojuegos. En los tutoriales anteriores habíamos visto que eran los vectores, que podían tener componentes X, Y, y también vimos cuando podían tener componentes Z para vectores de 3 dimensiones. Habíamos visto operaciones básicas de cómo realizar sumas entre vectores, vector 1 más vector 2, o restas, y también vimos cómo hacer multiplicaciones entre un vector y una escalar, que puede ser un número cualquiera, por ejemplo el número 5. También vimos cómo convertir un vector que tuviera una longitud aleatoria, por ejemplo 7, y convertirlo en un vector que tuviera la misma dirección, pero una longitud de 1. El día de hoy vamos a seguir viendo operaciones. En esta ocasión vamos a ver lo que es el producto punto. Y antes de entrar a definir qué hace el producto punto, vamos a copiar la fórmula para hacer operaciones entre el producto punto. Así que supongamos que tenemos dos vectores, vector 1, producto punto, vector 2. Suponiendo que estos dos vectores son de 2 dimensiones, el producto punto va a ser el siguiente. Vector 1.x que multiplica a vector 2.x más vector 1.y que multiplica a vector 2.y. Y si tuviéramos dos vectores de 3 dimensiones, haríamos vector 1.z que multiplica a vector 2.z. Como lo que estamos haciendo acá son multiplicaciones y sumas, en este caso no importa el orden de los factores. Podemos acá colocar vector 2.x que multiplica a vector 1.x y sería exactamente lo mismo de igual forma para el resto de cosas. De hecho podemos hacer primero con la y o primero con la z y nos da el mismo resultado. Ahora bien, el resultado que nos va a dar esto es un número real en vez de un vector. Como vimos en los ejemplos anteriores, cuando hacíamos dos sumas, por ejemplo la suma de dos vectores, vector 1 más vector 2, eso nos daba un nuevo vector. Si hacemos una resta era lo mismo. Si hacemos una multiplicación de un vector con una escalar, pues el resultado iba a ser otro vector. Pero en este caso el resultado de esto va a ser un número. Y este número tiene un significado, pero lo vamos a ver enseguida. Antes de entrar a ver este número, vamos a explicar de forma gráfica para que podemos utilizar el producto punto. Y el ejemplo, hay varias formas de utilizarlo, dependiendo de los proyectos que tengamos. Si, por ejemplo, estamos haciendo algo en 3D o en 2D, hay diferentes tipos de ejemplos. Pero en el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en 2D y en un solo ejemplo. Y básicamente el producto punto se puede utilizar para lo siguiente. Supongamos que tenemos un vector que mira en cualquier dirección, no tiene que ser a la derecha. Y tenemos otro vector que también mira en cualquier otra dirección, no importa la que sea. De hecho, vamos a hacerlo más corto. El producto punto lo podemos utilizar para proyectar este segundo vector en este primer vector. Y lo que esto significa es básicamente que vamos a tomar la misma longitud que tiene este vector y vamos a crear un nuevo vector que tome la dirección de este vector y tenga la longitud del otro. Vamos a hacer, por ejemplo, de este modo. Y así es como sería. De hecho, no es la longitud del mismo, es una longitud, puede variar, pues no necesariamente la misma longitud, pero sí va a ser básicamente donde se proyecta este punto de acá, que es donde se termina el vector, en este punto de acá, que es donde está este otro vector. Y eso nos va a servir para hacer chequeos de colisiones, ángulos, chequeos de varias cosas. En 3D nos va a servir para hacer cálculos de luces y cosas así por el estilo. Pero de nuevo enfoquémonos en un solo ejemplo que es proyectar, y vamos a hacer un pequeño ejemplo muy fácil para comprobar una colisión. Ahora bien, como dije, este vector retorna un número, no nos retorna un nuevo vector como lo puse acá. Así que ¿cómo podemos utilizar este número para crear este nuevo vector que puse acá?
Pues este número que nos devuelve esta operación es realmente la longitud al cuadrado de este vector. Y vamos a ver bien qué significa eso. Pero por ahora digamos que esto es la longitud al cuadrado. Ahora vamos a hacer un ejemplo en el que no nos vamos a enfocar en esto del cuadrado. Ya en un momento vamos a hacer uno así. Pero vamos a tratar de mantenerlo de la forma más sencilla de todas. Así que vamos a cambiar todas estas X y todas estas Y por números de verdad. Supongamos que tenemos este vector, algo sencillo, de nuevo, y este sería el vector 1, 0. Por lo tanto, tiene una longitud de 1. Y tenemos este otro vector acá, (0.70) y negativo 0.70 porque es hacia abajo. Y este vector también tiene una longitud de 1. Y esto es importante porque este ejemplo, como dije, vamos a ignorar el hecho de que es longitud al cuadrado. Pero para que podamos ignorar eso, ambos vectores deben tener una longitud de 1. Es el único requisito. Pero es solamente como para no tener que mirarlo. Pero ya en el próximo ejemplo lo vamos a hacer con la longitud al cuadrado. Ahora ya tenemos este vector, o este par de vectores. Ahora vamos a sacar el producto punto entre ellos. Que como dije, este de acá vamos a llamar B1 y este de acá lo vamos a llamar B2. Ahora sí vamos a decir que B1 producto punto de B2 es igual a B1.x, que es 1, que multiplica a B2.x, que es 0.70, más B1.y, que es 0, que multiplica a B2.y, que es menos 0.70. Ahora resolvemos. Como esto es una multiplicación por 0, esto se cancela. Y acá nos queda que 1 por 0.70 viene siendo 0.70. Entonces, como ven, esto nos devolvió un número. Ahora, este número vamos a multiplicarlo de nuevo por el vector 1. Así que esto es un escalar. Y el resultado va a ser el siguiente. Vamos a decir que B1 multiplicado por 0.70 es igual a B1.x. Esto nos va a volver un vector. B1.x, que es igual a 1, que multiplica a 0.70, coma, y B1.y, que es 0, que multiplica a 0.70. ¿Cierto? Ambos multiplican el valor de la escalar, que eso lo vimos en el video primero. Ahora resolvemos y esto es igual a 0.70, 0. Y aquí tenemos un nuevo vector. Y si dibujamos este vector, pues será algo en este estilo, donde es 0.70 a la derecha y 0 en vertical, ni hacia arriba ni hacia abajo. Y como pueden ver, obviamente aquí pues lo dibujé a mano, así que no va a estar perfecto, pero es básicamente donde se proyecta ese segundo vector en el primero. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo muy parecido, pero ahora sí vamos a utilizar lo de la longitud al cuadrado, para que vean qué significa eso. No cambia mucho realmente. Vamos a crear dos nuevos vectores. Por ejemplo, vamos a mantener a la derecha porque es fácil de visualizar. Pero ahora vamos a hacer uno un poco más complejo. Vamos a llamar a este B1. Vamos a ponerlo acá. B1. Y este va a ser... Esta vez no va a ser 1, esta vez va a ser 5, 0. Y vamos a crear otro acá de una longitud cualquiera. Y este va a ser B2. Y este va a ser... no sé, digamos 3,2. Como dije, está mal dibujado, pero supongamos. Ahora vamos a hacer de nuevo la operación.
B1 producto punto de B2 es igual a B1.x, que es igual a 5, que multiplica a B2.x, que es 3, más B1.y, que es 0, que multiplica a B2.y, que es 2. De nuevo, esto se cancela por ser 0, y aquí tenemos 5 por 3, esto es igual a 15. Y bien, este es el resultado del producto punto. Ahora bien, si lo hiciéramos tal cual lo hicimos en el ejemplo anterior, entonces ahora tomaríamos 15 y lo multiplicaríamos por B1. B1 que multiplica a 15. Y esto es igual a B1.x, que es igual a 5, que multiplica a 15, 0, que multiplica a 15. Y esto nos va a dar igual a 75,0. Y si dibujamos esto, pues obviamente va a ser un vector hacia allá. No, como pueden ver, esta vez no se hizo bien la proyección, porque el resultado debe ser un vector así parecido. Por lo tanto, debe tener menos de 5, no puede tener más de 5. Aquí es donde entra en juego lo que esto es al cuadrado. Este 15 de acá es la longitud del nuevo vector, que es este de acá, al cuadrado. Ahora, ese número debemos identificar cuál es el valor de ese número con respecto a la longitud de este vector de acá. Bueno, con respecto a la longitud cuadrada de este vector de acá. Porque como dije, este ya es una longitud al cuadrado, así que tenemos que hallar también la longitud de este vector al cuadrado. Porque ahora la longitud de este vector es 5, pero no nos sirve, tenemos que usar la del cuadrado. Y la longitud al cuadrado, pues es muy sencillo, es simplemente decir que la longitud al cuadrado de, digamos, este vector 1 es igual a 5 al cuadrado más 0 al cuadrado, que esto es Pitágoras, que esto lo vimos en el tutorial anterior. Y la longitud al cuadrado del vector 1 es igual a 5 al cuadrado, que es igual a 25, y esto se cancela. ¿Ok? Ahora tenemos un número que es más grande que 15, y esta es la longitud al cuadrado de este vector grande. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Obtenemos la relación que hay entre 15 y 25, que es básicamente decir 15 dividido 25. Y esto es igual a 0.6. Este número sí lo podemos utilizar para esta multiplicación que había tratado de hacer. Vamos a hacerla. Vector 1 que multiplica a 0.6. Y esto es igual a 5 que multiplica a 0.6, 0 que multiplica a 0.6. Y resolvemos y esto sería igual a 3,0. Y este sí es un vector que tiene más sentido, porque si lo dibujamos, sería básicamente este de acá, que sería 3, 0. Y es real, este no es que estoy dibujándolo para que se parezca, no. Es real porque como miran acá, este ya tenía 3. Básicamente la coordenada 3 viene acá. Y ahí es donde va a estar el nuevo vector. Como pueden ver, ya quedó este segundo vector que estaba acá, quedó proyectado sobre el primero. Creamos un vector con la dirección del primero, pero con básicamente donde se proyecta. No es con la longitud de este vector es diferente de la de este vector. Pero es la proyección. Ahora bien, ¿para qué nos sirve realmente esto? Porque igual, sí, este es el modo gráfico, pero sigue siendo muy abstracto. Así que ahora sí, donde vamos a hacer un ejemplo práctico, vamos a utilizar esto que acabamos de hacer en un caso real. Supongamos que estamos haciendo un juego de disparos. Este es el enemigo. Y este es nuestro jugador. Ahora el enemigo disparó hacia el jugador. Y queremos saber si pues hay una colisión, ¿no? Ahora en motores como GameMaker y todo esto, pues ya hay funciones para hacer esto. Pero supongamos que no tenemos una función para ello. Ahora bien, también hay varios métodos de poder identificar una colisión entre un círculo y una línea. Hay varios métodos.
pero porque estamos viendo álgebra lineal, vamos a hacerlo con álgebra lineal. Ahora bien, para que esto funcione necesitamos saber qué tenemos a nuestra disposición. Tenemos este vector de acá, que es básicamente la dirección y la distancia de la bala que disparó el enemigo. También tenemos, bueno, vamos a llamar a este B1 o BB, mejor. Al enemigo también tenemos la posición del enemigo, donde está parado, que por temas de simplicidad, bueno, vamos a cambiar este esquema un poco para que sea más entendible. Para no complicarnos con offsets, básicamente. O sea, aquí tenemos a nuestro enemigo y aquí tenemos a nuestro personaje. Y aquí tenemos el disparo. Vamos a tratar de hacer que colisione. Supongamos que esto está centrado en el enemigo, ¿ok? No vamos a ver mis malos dibujos. De nuevo, este es BB para la bala. Tiene una longitud de... La longitud de este vector está dictada como por cuánta distancia va a recorrer la bala mientras sea efectiva, porque pueden haber enemigos o jugadores que estén por fuera del alcance de la bala. Así que ese valor está ya definido en algún lugar. También tenemos la posición del enemigo, que es la misma posición donde arrancó la bala. Es por eso que quería unificarlo. Vamos a llamarlo VE, que obviamente tiene un X y Y. El BB, el de la bala, también tiene un X y Y. Y también tenemos uno del jugador, que es BJ, que también tiene X y Y. Ahora, con esta información también tenemos acceso a otro vector extra, que es desde el centro del enemigo hacia el centro del jugador. De nuevo, si estuviera bien centrado. Y vamos a llamar este vector EJ, que también es X y Y. Y este vector se encuentra haciendo vector del jugador menos vector del enemigo, que esto lo hicimos en el primer tutorial. Vimos cómo hacer esta resta. Ahora sí vamos a separar estos dos vectores que tenemos, el del enemigo y el del enemigo hacia el jugador y el de la bala. Vamos a tenerlos en un esquema por separado. Y tenemos lo siguiente, tenemos el vector de la bala, que vamos a decir que mide... Bueno, no vamos a decir que mide algo, vamos a darle valores. Vamos a decir que este vector está en, no sé, 20 y menos 50. Y vamos a decir que VEJ, que es el vector de la bala hacia el jugador, mide a 10 y menos 40. Ahora vamos a hacer lo que acabamos de hacer, el ejemplo de... Vamos a hacer el producto punto entre esos dos y vamos a proyectar este vector en esta bala de acá. En el vector de la bala. Así que va de nuevo, esto es igual a VB de la bala, producto punto VEJ del enemigo hacia el jugador. Esto es igual a BB.x, que es igual a 20, que multiplica a BJ.x, que es igual a 10, más VB de la bala punto y, que es menos 50, que multiplica a VEJ, el vector del jugador, punto y, que es menos 40. Vamos a resolver esto. 20 por 10 es igual a 200, más 50 por 40 es igual a 2000, y menos por menos es igual a más, y esto es igual a 2200. Ok, este es nuestro producto punto, que es la longitud al cuadrado del vector que estamos tratando de proyectar.
Ahora necesitamos obtener la longitud al cuadrado del vector de la bala, que no sabemos cuánto es, pero de nuevo es fácil de identificar, es simplemente la longitud al cuadrado es igual a vector de la bala.x, que es 20 al cuadrado, más vector de la bala.y, que es menos 50 al cuadrado, y esto es igual a 20 al cuadrado es igual a 400, más 50 al cuadrado es igual a 2500. Y esto es igual a 2900. Que obviamente es mayor que este número, así que estamos bien. Bueno, en el caso de que, esto es importante saberlo, en el caso de que este número de acá fuera mayor que este número de acá, significa que el jugador, que el vector hacia el jugador era, por ejemplo, algo así, que era mayor que el otro vector, porque cuando lo intentamos proyectar vemos que pues va a estar, es mayor, ¿no? Nos va a dar un vector que es más largo. Tiene sentido. Pero esto nos sirve para saber si este número de acá es mayor que este número de acá, pues básicamente el jugador no está en el rango de la bala. Pero en este caso sí está, así que lo que hacemos es hacer la relación entre esos dos, que es básicamente 2200 dividido 2900, y esto es igual a 0.75. Y si lo multiplicamos por el vector que intentamos proyectar, que es este, pues nos va a dar lo siguiente. Vector de la bala y multiplica 0.75. Esto es igual a 20 que multiplica 0.75 y menos 50 que multiplica a 0.75. Esto es igual a 15 y 37.5. Menos 37.5. Y ya ahora si proyectamos este vector acá, pues va a ser un poco difícil, obviamente, pero aquí es donde ya necesito que me crean que este vector se va a proyectar básicamente acá. Ok, ahora tenemos un nuevo vector que se proyecta acá. Bueno, eso todavía no hemos identificado la colisión. Ahora, para hallar la colisión, este sería el vector proyectado, vamos a llamarlo, que termina en x y y. Bueno, en 15 y 37.5. Ahora, para poder determinar la colisión necesitamos hallar otro nuevo vector, que es la distancia que hay entre el vector proyectado, entre este punto, mejor dicho acá, y el punto donde está el jugador. Que eso lo podemos hacer de nuevo con la operación. Ya me estoy quedando sin espacio. Es por acá. Con la operación VEJ menos VP, vector proyectado. Y esto va a ser igual a 10 menos 20, que es igual a menos 10. ¿Cierto? Porque es 10 del jugador menos 20 del vector proyectado. Y menos 40 menos 50, o sea, menos 40 más 50. Esto es igual a 10. Este es este nuevo vector. Ahora necesitamos hallar la distancia de ese vector, la longitud de ese vector, que es este pequeño pedazo acá. Que de nuevo, por Pitágoras, es, vamos a coger otro color, es, a llamarlo d, esto es igual a la raíz cuadrada de menos 10 al cuadrado, que es este número de acá, más 10 al cuadrado, que es este número de acá. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 100 más 100 es igual a la raíz cuadrada de 200. Y esto es igual a 14.14.
Ahora esta es la distancia que hay entre. Básicamente esto es, todo lo que hicimos acá fue para hallar realmente este número. Este número es la distancia que había entre, o sea, poner otro layer, entre la bala, que es esta, y nuestro jugador. Básicamente ese vector nos dio esta distancia de acá. Ahora, ¿qué hacemos con esa distancia? Bueno, si nuestro jugador es una esfera, nuestro trabajo es muy sencillo, porque la esfera del jugador tiene un radio, que vamos a decir que el resultado anterior nos dio 14.14. Este de acá. Vamos a suponer que el radio del jugador era, no sé, 5, por decir algo. Como este número 14.14 es mayor que 5, significa que no hay colisión. Pero si el resultado hubiera sido algo como esto, y no hubiera sido 14.14, sino, no sé, 3, pues 3 es menor que 5, o sea que sí hay colisión. O sea que si fuéramos a copiar esto en código sería algo como... Primero vamos a suponer de nuevo que tenemos nuestro vector del enemigo, nuestro vector del jugador y nuestro vector de la bala que ya existen. Ahora vamos a obtener BJ, que es igual a VJ menos VE. Ahora vamos a sacar el vector proyectado, que sería llamar a una función que haga el producto punto entre VJ y VB de la bala. Y este producto punto, bueno, de hecho este no sería VP, este no sería el vector proyectado. Este sería simplemente, vamos a llamarlo D. Este, como recuerdan, es la distancia al cuadrado de este vector. Ahora sí necesitamos hallar la relación, vamos a llamarla rel, que es igual a D, que divide la longitud al cuadrado de BJ, que vamos a llamarla también una función, length square de BJ. Y esa nos va a dar el 0.75. Esa nos va a dar este número de acá. Este número de acá. 0.75. Y ya que tenemos esto, ahora sí podemos hacer nuestro vector proyectado, que es igual a VEJ, que multiplica a rel. Y solamente ahora solamente nos queda hallar la distancia entre VJ y, perdón, la distancia que hay entre nuestro vector proyectado y la posición del jugador, que sería primero hallar el vector del proyectado hacia el jugador BPJ, que sería igual al vector del jugador menos el vector proyectado. Y ahora que tenemos esto, simplemente, ahora sí hacemos un if. If la distancia, length, de BPJ es menor o igual que el radio del jugador, entonces sí hay colisión. Todo lo que vimos hoy es básicamente estas líneas, que son bastante largas, pero no hay nada complejo. Es producto punto, que es lo que vimos hoy. Una división con la longitud del cuadrado, que es Pitágoras, que lo vimos en el video anterior. Ups. Una multiplicación por una escalar, que lo vimos en el primer video. Una resta, bueno, dos restas, esta y esta, que también las vimos en el primer video. Y ya un if. Porque hay bastante información, pero como esto ya es matemática, ya es donde se empieza a extender un poco. Pero no es tan complejo. Igual me interesa mucho que me digan cómo es la recepción de este, sobre si hay alguna duda, porque este tema es un poco largo. No voy a... Ya vamos a terminar el video, pero no voy a marcar por finalizado el tema de producto punto. En el próximo video vamos a ver más sobre el tema.
No sé si haga falta hacer esto mismo que acabo de hacer acá, el código dentro de un motor, como por ejemplo GameMaker. Podemos hacerlo, no hay ningún problema. Pero vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos usar producto punto. Este yo creo que es bastante común, especialmente para hacer chequeos de colisiones. De nuevo parece largo, pero no lo es. Pero eso sería todo por ahora. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna duda, algún comentario, no olvides hacerlo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video tutorial.